Hola a todos, mi nombre es Zoraida Hernández y soy estudiante de séptimo semestre del programa Ciencia de la Información y la Documentación, Bibliotecología y Archivística de la Universidad del Quindío. El propósito principal de este video será exponer las principales características de la descripción archivística, veremos aspectos propios del marco normativo de este proceso archivístico y las normas técnicas colombianas que apoyan esta práctica. Veamos. Iniciemos definiendo la descripción archivística, la cual podríamos decir que es el proceso cuyo fin es transmitir la información y los rasgos más relevantes presentes en un documento de archivo a través de una idea en general, lo que nos va a permitir ver las partes o propiedades del documento por medio de palabras o términos normalizados. En la descripción archivística, como en cualquier otro proceso, existe un marco normativo encaminado a regir y dictar las reglas para llevar a cabo todas aquellas actividades que son relacionadas con la descripción de los documentos de archivo. Por ello, el Estado colombiano, por medio del Archivo General de la Nación, establece ciertas normas que aportan a esta reglamentación. Veamos cuáles son cada una de ellas. Decreto 1080 de 2015. Este es el decreto que reglamenta todo lo que tiene que ver con el sector de la cultura. Su objeto es compilar toda aquella normatividad que contribuya a la cumplida ejecución de las normas para el sector cultura. Pero específicamente este decreto en su capítulo número 6 nos habla de los procedimientos para realizar las transferencias de los documentos de conservación permanente. En este capítulo se especifica, entre otras cosas, lo siguiente: la periodicidad con la que se deben transferir este tipo de documentos, que para este caso sería de 10 años, los criterios de organización archivística con los que deben cumplir los documentos a transferir, los lineamientos para entregar la transferencia al Archivo General de la Nación, que estos lineamientos pueden ser un inventario físico y en medio electrónico de las series documentales y de los expedientes a transferir, las bases de datos con la descripción de los documentos a transferir, la cual pues deberá cumplir con la norma internacional para la descripción archivística ISAD, y una copia de los medios técnicos cuando este procedimiento ya se haya establecido en la respectiva TRD o TBD. Por otra parte, en el capítulo 3, en el artículo 2.8732, en donde se habla del plan de trabajo archivístico, encontramos los procedimientos para llevar a cabo la clasificación, descripción y ordenación de los procesos archivísticos, como por ejemplo el inventario documental, el cual debe ser elaborado de manera electrónica para que de esta forma sea compatible con las bases de datos que cumplen con las normas archivísticas. Otro aspecto normativo es el Decreto 1081 de 2015, dentro del capítulo 5 en el artículo 21151, que se establece cuáles son los instrumentos de gestión de información pública. Estos instrumentos son el registro de activos de información, el índice de información clasificada y revisada, el esquema de publicación de información y el programa de gestión documental. Además, en este artículo se establece que el uso de estos instrumentos se deben articular junto con las TIC. Ahora, en la sección 1 del capítulo 5, en el artículo 211511, se promulga la definición del registro de activos de información, en donde nos dice que este no es más que el inventario para la información pública que se genere, obtenga, adquiera, transforme o se controle. También en ese mismo artículo están los componentes para el registro de activos de información o ese inventario de la información pública. Estos componentes son todas las categorías de información del sujeto obligado a elaborar este inventario, todo registro publicado y todo registro disponible para ser solicitado por el público. A su vez, todo registro de este inventario debe contar con los siguientes datos: el título o el nombre de la categoría de información, la descripción del contenido,
la categoría de información, el idioma, el medio de conservación o soporte, el formato y la información publicada disponible. Por último, este artículo se nos informa que el registro de activos de información debe elaborarse en formato de hoja de cálculo y publicarse en el sitio web oficial del sujeto obligado, así como en el portal de datos abiertos del Estado colombiano. Pasando al artículo 211521, vamos a encontrar el concepto del índice de información clasificada y revisada, el cual también es un inventario de la información pública generada, obtenida, adquirida o controlada por el sujeto obligado, pero que ha sido catalogada como clasificada o reservada. A su vez, este inventario, de igual forma, cuenta con índice de información de contenido en el artículo 211522 y los datos que deben conformar este índice son el nombre o el título de la categoría de información, el nombre o título de la información, el idioma, el medio de conservación, la fecha de generación de la información, el nombre del responsable de la producción de la información, el nombre del responsable de la información, el objeto legítimo de la expedición, el fundamento constitucional o legal, el fundamento jurídico de la excepción total o parcial, la fecha de clasificación y el plazo de la clasificación o reserva. Continuando con el marco legal, en el artículo 211531 se habla de lo que es el esquema de publicación de la información. Este concepto se entiende como aquel instrumento con el que cuentan los sujetos obligados para informar de una forma ordenada a toda la ciudadanía sobre información publicada y que publicará conforme al principio de divulgación proactiva de la información. Los componentes de dicho esquema de publicación los encontramos en el artículo 211532, en donde algunos de estos componentes son la lista de información mínima publicado en el sitio web oficial del sujeto obligado o en los sistemas de información del Estado, la lista de información publicada en el sitio web oficial del sujeto obligado, adicional a la mencionada en el numeral anterior y conforme a lo ordenado por otras normas distintas a la Ley de Transparencia y el derecho al acceso a la información pública nacional. Información publicada por el sujeto obligado, originada en la solicitud de información divulgada con anterioridad y la información de interés para la ciudadanía, interesados o usuarios publicado de manera proactiva por el sujeto obligado, relacionada con la actividad misional del sujeto obligado y sus objetivos estratégicos. Por otra parte, la descripción archivística cuenta con una serie de instrumentos archivísticos para realizar las actividades propias. Uno de ellos es el inventario documental. ¿Pero qué es? El inventario documental es aquel instrumento de recuperación de información que describe de manera exacta y precisa las series o asuntos de un fondo documental. Está conformado por una serie de elementos que ayudan a una descripción exacta de los documentos y a continuación los describiremos por medio de un ejemplo de la Alcaldía Municipal de Agua de Dios. Veamos. Este es el ejemplo de un inventario documental de la Alcaldía Municipal de Agua de Dios. En la parte central del documento podemos ver los elementos de los que se conforma este instrumento. Empezamos por el número de orden, el cual describe la posición de cada uno de los elementos a detallar. Enseguida está el código que se asigna al documento por cada entidad que corresponde a la oficina productora de este elemento. Luego veremos el nombre de la serie, subserie o asunto que corresponde al nombre asignado al archivo según un mismo órgano o sujeto productor como consecuencia del ejercicio de sus funciones específicas. Enseguida se deben escribir la fecha inicial y final de cada una de las unidades descritas, que en caso de tener solo una, pues se debe escribir, o si no, se debe escribir S.F, que significa sin fecha. Luego está la unidad de conservación, que es el elemento físico que contienen los documentos y se debe escribir el número que existe de estos.
En el número de folio se anota el número total de folios que estén contenidos en cada una de las unidades de conservación. Luego, a continuación, se escribirá el soporte del documento, que puede ser papel, puede ser video, microfilm, cassettes o soportes electrónicos como DVDs, CDs, entre otros. El índice de consulta, que corresponde a la frecuencia con la que es consultada la unidad, puede ser alta, puede ser media, baja o simplemente ninguna. Y por último, en las notas, aquí se debe registrar toda aquella información que sea relevante y que no se haya podido consignar en las columnas anteriores. En este tipo de instrumento se cuenta con cierta información adicional, como la unidad responsable de la documentación, el nombre de la entidad que produjo los documentos, la numeración de cada página de la que se componga el archivo, un registro de entrada que se diligencia solo para transferencias primarias y transferencias secundarias, y por último, los responsables de elaborar, entregar y recibir este inventario. Por último, para este video, vamos a explorar las normas técnicas colombianas que rigen y guían la descripción documental. Empecemos por la norma general para la descripción archivística. Esta tiene por objeto garantizar descripciones coherentes, pertinentes y explícitas de los archivos. También busca facilitar el intercambio y la recuperación de la información y hace posible cierta integración de las descripciones procedentes de distintos lugares y ponerlos en un sistema unificado de información. Cada norma cuenta con ciertas reglas. La norma general contempla 4. La descripción general a lo particular, la información pertinente para el nivel de descripción, una vinculación de los descriptores y la no repetición de la información. Por otra parte, esta norma cuenta con 26 elementos generales, pero algunos de los más importantes son los siguientes: el código de referencias, el título, las fechas extremas, el nivel de descripción, el volumen de archivos y el productor. Asimismo, esta norma cuenta con 7 áreas para la descripción adecuada de la información de los documentos, que veamos cuáles son. Primera, el área de identificación. Esta es en donde vamos a incorporar toda aquella información esencial para identificar la unidad de descripción. Segunda, el área de contexto. Aquí se escribe toda aquella información relevante sobre el origen y custodia de la unidad. Tercera, el área de contenido y estructura. Esta es en donde va toda la información relativa al objeto y organización de la unidad de descripción. Cuarta, el área de condiciones de acceso y utilización, en la cual se registra toda la información relativa a la accesibilidad de la unidad de información. Quinta, el área de documentación asociada. Allí se escribe toda la información relativa a aquellos documentos que tienen una relación significativa con la unidad de descripción. Sexta, el área de notas. Aquí se registra información especial y que no haya sido posible registrarse en las otras áreas. Y la séptima, que es el área de control de la descripción. Allí se registrará el cuándo, cómo y quién elaboró la descripción. Por otra parte, tenemos la norma sobre los registros de autoridad de archivos relativos a instituciones, personal y familias. Esta norma contempla ciertos objetivos: el acceso a los archivos basado en una descripción de su contexto y su producción, facilita la comprensión del contexto de producción y su uso por parte de los usuarios. Este identifica de manera precisa quiénes proveen los documentos y garantiza el intercambio de descripciones entre instituciones, sistemas y redes. Esta norma nos va a servir para elaborar registros de autoridad de archivos que proporcionan descripciones de entidades asociadas a la producción y gestión de archivos. Cuenta con 4 áreas para la descripción de los registros de autoridad. Veamos. Primera, el área de identificación.
Allí se identifica la entidad y se define un punto de acceso normalizado. Segunda, el área de descripción, en donde se proporciona la información de la naturaleza, contexto y actividades de la entidad. Tercera, el área de relaciones, que es en donde se describen aquellas relaciones con otras instituciones, personas o familias. Y la cuarta, el área de control, que es en donde se identifica el registro de una autoridad y se incluye la información sobre cómo, cuándo y cuál agencia se actualizó el registro. Otra de las normas es la norma para la descripción de funciones. Su objeto es describir las funciones de instituciones vinculadas con la producción y conservación de documentos. Esta norma cumple con 4 áreas de descripción. La primera es el área de identificación, que en esta se registra la información que identifica la función definiendo puntos de acceso normalizado. La segunda es el área de contexto. Esta recoge la información sobre la naturaleza y el contexto de la función. Tercera, el área de relaciones. Allí se escribe y se describen las relaciones con otras funciones. Y la cuarta es el área de control. En esta se identifica la descripción de una función y se incluye información sobre cómo, cuándo y por cuál institución se creó y actualizó la descripción. Esta norma nos da ciertos beneficios, como que nos sirve como base para la clasificación y descripción de los documentos y de la valoración documental, además de servir como herramienta para la recuperación y análisis de los documentos. Por último, la norma para la descripción de instituciones con fondos de archivos. Es otra de las guías dentro de la descripción documental, cuyo objetivo es facilitar la descripción de las instituciones cuya función principal es mantener los archivos y ponerlos a disposición del público en general. Por supuesto que esta norma también cuenta con áreas para la descripción. La primera es el área de información, que identifica de forma única la institución con fondos de archivo y define los puntos de acceso normalizados. La segunda es el área de contacto. Allí está la información de cómo contactar las instituciones de fondos de archivo. La tercera es el área de descripción. Allí vamos a registrar la información pertinente acerca de la historia, estructura y actual políticas de la institución. La cuarta es el área de acceso. Esta suministra la información acerca de cómo acceder a las instituciones, es decir, los horarios, la forma y requisitos de acceso. La quinta es el área de servicios. En esta se registra la información acerca de los servicios técnicos que ofrecen las instituciones, tales como investigación, reprografía y espacios públicos. Y la sexta, el área de control. Aquí se verá información sobre cómo, cuándo y quién realizó la descripción de una institución con fondos de archivo. Espero que este video haya sido de agrado y sobre todo que haya contextualizado adecuadamente a la descripción archivística. Muchas gracias y hasta luego.